Hola, Dios te bendiga grandemente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí en el canal Jesucristo Victorioso Rey, quería conversar contigo sobre un tema bien interesante. Quería hablar sobre lo que significa el cautiverio espiritual. Es un tema muy extenso. Además de este video que vas a asistir, te recomiendo asistir Marisa, ella tiene un ministerio maravilloso que se llama Cortes Celestiales y tiene muchos temas interesantes. Pero quería hablarte sobre el cautiverio espiritual. ¿Qué es el cautiverio espiritual? Antes de eso quería leerte una cita bíblica. Dice en Efesios 4 del 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese versículo nos dice que nosotros debemos de someternos a una renovación mental, porque el cautiverio espiritual tiene muchas áreas. Solo quería hablar sobre la palabra primeramente cautividad. ¿Qué es estar cautivo? ¿Qué es para ti una cautividad? ¿Qué es estar cautivo? El cautiverio espiritual es una área donde la persona está en un estado donde ella, su alma, su espíritu y su cuerpo están sometidos a una situación, están sometidos a un sentimiento y a algo generacional. ¿Por qué? Porque el cautiverio espiritual muchas veces es tratado como un tema aislado sobre lo que es maldiciones generacionales, de linaje, y todo viene junto en el ADN. Entonces quería explicarte un poquito más y decirte qué dice la Biblia sobre el alma del hombre. El alma es nuestro mismo yo. Habla de eso en Mateo 16:26 y en Lucas 9:25. El alma del hombre es un intermediario entre nuestro espíritu y nuestro cuerpo. Por ella somos conscientes de nosotros mismos y tenemos nuestra personalidad. La personalidad está en el alma. Entonces, todo ser humano tiene un cuerpo, tiene un alma y tiene un espíritu. Tiene una personalidad y tiene un libre albedrío que el Señor nos entregó. Entonces, en esta cautividad, en este tema de cautividad, nosotros también hablamos de un tema que se llama fragmentación del alma. ¿Por qué decimos fragmentación del alma? Porque cuando te encuentras en un cautiverio, cuando el alma pasa por sufrimiento, pasa por situaciones traumáticas, el alma comienza a fragmentarse. Así como te lo imaginas. Imagínate un corazón o una persona. Ella va dejando partes espirituales con personas, en lugares, en situaciones. Entonces, la fragmentación del alma, al igual que el espíritu, está hecha de una sustancia muy fragmentable. El espíritu es nacido de nuevo, pero nuestra alma debe pasar por un proceso de limpieza, de ministración, de sanidad. Entonces es allí donde entendemos que cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, nosotros tenemos que pasar por un proceso de cura, de libertación y restauración. Eh, en varios países hay lugares, hay automercados, porque dirás, ¿por qué saltó a un automercado, un supermercado? Porque cuando vas a esos sitios compras cosas al mayor en cantidades grandes. Cuando eres comprado con precio de sangre, pasas por un proceso de cura, de libertación y transformación. No es como ir a un supermercado, yo cometí muchos pecados, voy a hacer un al mayor, voy a pedir perdón por todo directo y ya estoy perdonado. Hay situaciones en la vida de las personas que precisan pasar por cura, por libertación, otros por sanidad, otros por una administración bien profunda con ministros de cura y libertación. Y es por eso, porque cuando la persona sufre, pasa por muchas situaciones, problemas, su alma se va fragmentando. Van quedando partes del alma de la persona en diferentes lugares, situaciones. Inclusive hay una cautividad donde la persona se encuentra cautiva hasta en el pasado, en situaciones bonitas que vivió, no quiere salir de allí. No podemos mantenerlo en lugares de cautiverio, ni si fue bueno o malo, no.
Nosotros cuando nacemos en Cristo, por eso es que la palabra dice renovaos, renovaos la mente. ¿Por qué? Porque nuestra mente, ella trabaja día y noche. Y es posible que un pensamiento te lleve a una situación, esa situación te lleve a una acción y esa acción te lleve a estar en un lugar donde no debes estar. El alma de la persona puede fragmentarse, lógicamente. El alma, ella tiende a ir dejando pedacitos de ella con personas, en lugares, en situaciones, en sufrimientos, en pesaderos. Y el alma de la persona, cuando ella está fragmentada, puede estar en lugares diferentes, ya sea en un mundo material o en un mundo espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nuestro espíritu comienza a tener fragmentación del alma, entran también los lugares espirituales. Jesús vino ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué? Lucas 4 del 18 al 21 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces esta palabra es maravillosa. No terminé de leer los versículos porque voy a pararme aquí donde dice, he sido llamado para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa fue una situación donde Jesús comenzó a predicar, comenzó a hablar sobre la palabra, y él dice, hoy se cumplió la palabra que estaba ya en el libro de Isaías. ¿Por qué? El Señor nos dice aquí que todos somos llamados a predicar las buenas nuevas del Evangelio, a libertar a los cautivos y a libertar a los oprimidos. Porque la fragmentación del alma, el cautiverio espiritual es opresión. Un alma que se encuentra en Cristo Jesús y tiene heridas, tiene rechazo, pasa por un tipo de cautividad. Y el alma fragmentada es causada por diferentes situaciones. Es causada por un aborto, es causada por un engaño, es causada por un problema de salud muy grave, es causada por el rechazo de los familiares, es causada por una infancia dolorosa, es causada por diferentes traumas que las personas pueden pasar en su vida. Entonces, puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser una persona que fue víctima de algún asalto, una persona que fue engañada, una persona que fue falsamente acusada, personas que hasta en medio de la iglesia son acusados por sus propios hermanos por algo que no cometieron. Y así por delante, son tantas situaciones por las cuales un alma puede fragmentarse. Y las condiciones del alma fragmentada es una o varias partes del alma de la persona pueden estar atrapadas en cárceles oscuras. Estas personas, aunque quieren, no pueden tener una vida feliz. La palabra dice aquí que la persona no puede tener una vida armoniosa, próspera, y que el enemigo controla cierta parte de sus emociones. ¿Por qué? Porque cuando entramos en el proceso, nuevamente repito, de cura y libertación, es un proceso paulatino. Es un proceso que lleva etapas, es un proceso que debe ser dirigido por ministros de cura y libertación, pero lo primero que nosotros tenemos que hacer es aceptar a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador. En todos los videos que yo grabo, las aulas, yo digo siempre lo mismo para ustedes. Acércate al Señor Jesucristo ahora que hay tiempo. La puerta todavía está abierta. El cautiverio. El cautiverio en un concepto sería la falta de libertad de la persona que está en poder de un enemigo
en contra de su propia voluntad. El cautiverio no es voluntario. Ninguna persona decide estar en un sitio, en un lugar de cautiverio. La cautividad es la falta de libertad. La cautividad es estar sometidos a una situación de sufrimiento, de dolor, de trauma. Y hay un cautiverio que yo diría que es el peor, que es el cautiverio psicológico. La persona tiene plenitud de sus facultades mentales, pero no puede hablar ni moverse, y a esto se le llama síndrome del cautiverio. ¿Por qué? Porque cuando una persona está sometida a sufrimientos, a situaciones traumáticas, a situaciones de absoluto estrés, de un estrés inmenso, la persona está colocada en un lugar donde ella está padeciendo, su área psicológica padece, las emociones son perturbadas. ¿Por qué? Porque no hay una sanidad espiritual. Porque, como ya lo he dicho en otros videos, el dinero no te da la felicidad. La felicidad no te la va a dar una casa propia, no te la va a dar. Si es un bienestar de tener casa propia, gloria a Dios, claro que sí. Pero lo que nos da la verdadera sanidad, la cura, la libertación, es el Espíritu Santo de Dios. Y Él entra a vivir dentro de cada uno de nosotros cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador, dueño y Señor de nuestras vidas. Y el cautiverio espiritual, en este Satanás ejerce influencia en una persona sin poseerlo, provocando enfermedades en la mente, provocando pánico, estrés, provocando angustia, depresión, utilizando toda estrategia mental de perturbación en contra de la vida de las personas. Una situación es una persona estar poseída, y otra cosa es un cautiverio espiritual. Entonces, los cautiverios producen depresión, producen esquizofrenia, producen paranoia, trastornos bipolares, inestabilidad emocional, provocando sufrimiento extremo. ¿Por qué? Porque el Señor dice, renovaos la mente en el Señor. ¿Por qué? Porque nuestra mente es el primer campo de batalla que nosotros tenemos que superar todos los días de nuestra vida. Personas multimillonarias han atentado contra su vida y han perdido la batalla. ¿Por qué? Porque lo más importante que tú y yo necesitamos es tener a Cristo en el corazón. Yo te invito a que leas la palabra, ayuna, entra en comunión con el Padre, porque Jesucristo no es religión. Jesucristo, ¿dónde? ¿Dónde en la Biblia dice que tú tienes que ser de cierta denominación? Nos congregamos juntos a adorar a nuestro Señor Jesucristo para fortalecernos unos a otros en la fe. Eso fue lo que dijo el apóstol Pablo. Él no dijo que si una denominación, que si otra, no voy a nombrar ninguna para no... pero el Señor dice que debemos de congregarnos juntos para nosotros fortalecernos los unos a los otros en fe. Jesucristo no es religión. Los tipos de cautiverio. Los tipos de cautiverio son aquellos pecados. Hay algunos de tipo sexual, como lujuria, homosexualidad, fornicación, masturbación, prostitución, pornografía, ciencias ocultas como brujería, hechicería, santería, vudú, nueva era, magia, iglesias inclusivas, vicios como droga, alcohol, cigarro, farmacéuticos. Otro tipo de cautiverio puede ser la idolatría, la falta de perdón, maldiciones hereditarias y generacionales, automaldiciones, objetos malditos, maldiciones de otras personas. Acuérdate que nosotros tenemos en la boca el poder de generar vida o muerte. Son tantos tipos de cautiverios espirituales. Hay una zona de cautiverio que dice Salmo 49, 14, 16, dice, como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol será su morada. Esa es una de las zonas de cautiverio, el Seol. Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa.
Esa es una de las zonas de cautiverio, el Seol. Otra zona es una zona tenebrosa, hoyos profundos, que está en Salmos 74:20, zona de tinieblas, que está en Salmos 88:6, y zona de olvido, tierra de olvido, que está en el Salmo 31:12. Te los menciono porque la Biblia habla de estas zonas de cautiverio y las personas no creen cuando nosotros conversamos. Ay, estos cristianos son, ¿cómo diríamos? Son demasiado fanáticos, son esto, lo otro. No, el área espiritual existe y es más real que esta que nosotros estamos viviendo. Entonces, hay una zona de Agdón, hay una zona de cárcel o prisión física, porque ya hablamos de la prisión espiritual, del cautiverio espiritual, pero el cautiverio físico es cuando una persona es privada de su libertad y comienza a pasar por diversos problemas psicológicos, mentales y espirituales, porque que el Señor reprenda todo malo. Estar preso no es nada bueno. Estar en cualquier tipo de los cautiverios espirituales no es bueno para ninguna persona. Nuestro cuerpo, él se divide en tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El espíritu quiere las cosas del espíritu y la carne, que es el cuerpo, quiere las cosas de la carne, como ya lo mencioné anteriormente: pecados, delitos, todo tipo de infracciones que en el área espiritual el adversario está tomando nota, porque el mundo espiritual, él es concreto, no entiende de bromas, de palabras. Ay, dije una palabra pero fue bromeando. No, no. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos, hacemos, con lo que prometemos. Tenemos que tener cuidado. Tenemos que acercarnos al Señor Jesucristo ahora que hay tiempo. Entonces, nuestra alma contiene toda la información de nuestro ser, porque nosotros somos hombres y tenemos alma intelectiva, que es el entendimiento, y tenemos voluntad, libre albedrío que el Señor nos entregó. Y las plantas son almas vegetales que tienen aumentación de crecimiento y reproducción, más ellas tienen entendimiento. No lo tienen, pero el Salmo 150 dice algo maravilloso: que todo lo que respire alabe a Jehová, a Yeshua HaMashiach. Yo te invito en esta hora a que salgas del cautiverio espiritual, sal de esos pecados que te oprimen, sal de esos pensamientos. No dependas del hombre, depende de Cristo. Porque muchas veces, por ejemplo, hay personas que tienen familiares en otros países y comienzan a sufrir por eso. Y por ejemplo, nosotros estamos viviendo aquí en Sao Paulo, Brasil. Nosotros tenemos familia en Venezuela, porque la situación de Venezuela meritó la salida de allá. Mas, ¿quién es todopoderoso para guardarnos, para fortalecernos, para restaurarnos, para edificarnos, para vivificarnos en Él? Es Cristo. Nuestra dependencia total tiene que ser de Cristo. Yo te invito a que formes parte de nuestra familia del canal Jesucristo Victorioso Rey. Comparte este maravilloso mensaje con algún familiar, amigo, para que sea de bendición para todos. Y en el nombre de Jesús, yo le pido al Espíritu Santo que todo el que asiste a este video sea tirado por el Señor Jesucristo de toda prisión, de toda área espiritual donde no deben estar, porque nuestras almas pertenecen a Cristo. El Señor dice en su palabra que Él es nuestro pastor y nada nos faltará. Hay una parte del Salmo 23 maravilloso que dice que Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de nuestros angustiadores, y que Él es el que unge nuestras cabezas con aceite y nuestra copa estará rebosando. Y muy al final del Salmo dice que en la casa de Jehová moraremos por largos y largos días. Decide, entra hoy en los atrios del Señor. Ven con nosotros, predica el Evangelio, lee la Biblia, nútrete de la palabra del Señor. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que seas tú ministrando cada corazón, que seas tú sacando todas estas almas de cualquier cautiverio espiritual, en el nombre de Jesucristo. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta una próxima oportunidad, si el Señor lo permite.